Bienvenidos al episodio 39 del Sonido del Silencio. Hoy estamos de gala con una súper invitada especial con la que les prometimos desde la semana pasada, para seguir hablando esto de trascendencia y del Uberbelt y la espiritualidad, pero con un pequeño twist. ¿Cómo están, queridos Juan, Vanessa? Yo te Bien, tengo que robar la palabra, amados. mi querida Vanessa, porque o sea, la mejor forma de decirlo, Pedro, es como lo acabas de mencionar. Hoy estamos de gala. O sea, hoy tendríamos que habernos puesto smoking. Yo me puse ¿Sabes? Como, camisa. Nunca vengo de yo, camisa. yo no, yo la cagué hoy. Pero quiero presentarles o sea, a alguien que tengo que decirlo desde dos lugares. El primer lugar es que es mi mejor amiga del mundo, de la vida, de hermana, compañera, sabes, como mi persona favorita de aventuras, sabes, como, o sea, es a la mujer que yo más quiero en este mundo mundial, sabes, como con la que espero vivir para siempre, ¿no? ¿No? En esta parte. Entonces, por un lado, tener como a mi persona, pues me parece una gozada. Y por otro lado, es como, hoy venimos de gala muy cañón porque Vanessa no solamente es terapeuta, no solamente, ¿sabes? Como, bueno, no solamente psicóloga, no solamente es terapeuta, no solamente es maestra en gestal, sino maestra en existencial, pero también da clases en, ¿no? Como en la Ibero. Pero desde hace un rato agarraste un camino, Vanessa, que me encanta, que es este camino como de la ampliación de la conciencia, pero de una ampliación de la conciencia no solo en el hipismo, ¿no? No solamente en, venga, vámonos a comer unos chocongos, ¿no? En alguna fiesta, ¿no? Tal, sino en o sea, una posición reclínica, o sea, eres de las poquitas mexicanas que están estudiadas, o sea, bueno, que están formadas por MAPS, ¿sabes? Como eres, ¿sabes? Como un referente en todo lo que tenga que ver con microdosis, entonces, es como trabajas con gente pero súper mega picuda y entonces es padrísimo ir a esos lugares con Vanessa porque te sientes como yendo como con un rockstar. Hola Vanessa, y yo atrás así, hola, yo soy su plus one, yo soy su plus one, ¿no? Entonces es padrísimo tenerte, no solamente por tu gran trayectoria como psicóloga y como psicoterapeuta, que, ¿no? Que es innegable, que son 20 años de trabajo en este sentido, sino por todo el referente que está haciendo en este movimiento de la psicodelia en México, de la cual, sabes, como yo me siento como súper, como tú súper fan y tú súper admirador. Entonces, gracias por aceptarnos el venir al Sonido del Silencio. Bienvenidísima. Esta es tu casa, no dejes de venir. Gracias, no, gracias por la invitación. La verdad es que yo feliz, ¿no? Feliz de compartir este espacio. He escuchado su proyecto, me parece un proyecto súper, súper valioso, ¿no? Darle voz a ustedes, hombres, darnos voz en estos cambios, en este mundo que viene a 1000 por hora, ¿no? Y que a ratos nos cuesta como poder aterrizar y dar pausa a esas reflexiones que vale la pena tener para irnos construyendo, pero con conciencia. Justo pensaría con conciencia, ¿no? Porque de que nos vamos construyendo, pero a ratos vamos tan rápido que me encanta la idea de poder estar como invitada en este proyecto hermoso que he de decir que me ha llevado a mí también a reflexionar, ¿no? Es interesantísimo porque, ¿no? Yo, mi pareja ha sido como súper fan desde el día uno, entonces también me encanta la idea de cómo lleva a reflexiones que a veces no nos cuestionamos nosotros mismos, ¿no? Que ha abierto la posibilidad de diálogo súper rico. Entonces, también como, gracias por este espacio en este proyecto tan valioso, creo yo. Y O ahora sea, que te nada, te escuché. sientes así como de que... Ajá. Sí, voy a ser fan así de ya salí, ya me puedes escuchar también a mí. Oye, estábamos hablando la semana pasada, Pedro y yo, y por eso, sabes, como un poco te introducíamos ya desde el capítulo pasado. Empezábamos a hablar del Uberbelt, de la espiritualidad, ¿no? Y encontramos que, por ejemplo, mucha gente que utiliza
utiliza psicodélicos, sobre todo, o sea, creo que honguitos, peyote y tal, hablan de una experiencia del contacto con el todo, o sea, gente que lo habla como, por ejemplo, del contacto con Dios, entonces, como, y eso no tiene ese sentido religioso de tienes que pararte, sentarte, hincarte, dar diezmo o lo que sea, sino de de cómo de repente para la persona dice, es que ahí encontré un sentido. Cuéntanos un poco cómo llegas tú, sabes, como psicóloga, como maestra en gestal, como maestra en existencial, un día dices, tic, 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 pues creo que voy a facilitar procesos de ampliación de la conciencia. ¿En qué momento llega eso a tu vida? Es interesante porque creo que llega a dar claridad, ¿no? O sea, creo que llega en un momento donde a ratos yo no me había dado cuenta y que para mí se vuelve muy, muy valioso, como este pequeño susurro que hay en la vida, esta pequeña forma en la que podemos caer en un piloto automático o podemos realmente darnos cuenta de nuestra existencia, ¿no? Y que a ratos no tienen que ser estos banderazos tan polares, ¿no? O tan radicales que tendemos a pensarnos. O sea, de repente creo que es como en algún momento, y comparto ese hobby contigo, mi querido Pedro, de correr, y entonces era como correr, ¿no? Pero volcarnos a correr como a mil, ¿no? O volcarnos a estudiar a mil, o volcarnos como en esta voracidad. Y de repente caigo en cuenta que para mí no tenía tanto que ver como con la voracidad de hacer estos cambios, incluso dentro de la maternidad. Y dije, ¿sabes? Tiene que ver con esa pausa, con ese tomar conciencia de cómo estoy estando en esta experiencia llamada vida, ¿no? En estas posibilidades, si bien no de cambiar el escenario, pero sí cambiar la mirada con la que me acerco a ese escenario. ¿No? Como de repente poder orientarme y ser testigo del escenario en el cual me estaba desarrollando. Entonces, aunque era algo que ya estaba presente, creo que en mi vida, y por eso empiezo como a estudiar psicología sin darme mucho cuenta, de repente en la misma carrera me doy cuenta que me encantaba la teoría del psicoanálisis, pero no me sentía siendo psicoanalista, ¿no? Para mí era muy importante como este intercambio, es que aludo a formaciones más humanas, ¿no? Si tuviéramos que decirlo así, más donde podemos poner la relación como el corazón de este encuentro. Y mi hermano, mi mamá, creo que influyen mucho, como siendo personas bien a ratos místicas, déjame ponerlo así, ¿no? Como mucho más en esta gana de explorar un mundo más amplio, eh, pero siempre desde un lugar como de mucha seguridad. O sea, yo creo que nunca lo había pensado así y ya en mi formación posteriormente en el IPI, mucho de lo que hablamos es de la reducción de riesgos, ¿no? Porque al trabajar con psicodélicos siempre habrá un riesgo, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es un control de riesgo muy grande y por eso buscamos como que muchas de las aristas puedan ser sumamente claras, ¿no? Podamos tener espacios seguros, personas que se dedican con formaciones como muy claras, revisar antecedentes médicos, no todo mundo siendo apto, ¿no? Hay varias características antes como de entrar a este mundo de forma terapéutica. Y creo que eso para mí hizo mucho sentido porque ya encontraba la valía en estos ampliadores de la conciencia, pero no encontraba la valía terapéutica o no sabía por dónde ir como entrando, ¿sabes? Como incluso era algo que a mí me gustaba hacer mucho de procesos introspectivos, nunca me acerqué a los psicodélicos de manera tan recreativa, ¿no? Entonces, en algún momento tuve como esta invitación a empezar a tener como una formación más desde la parte teórica, de repente me encuentro con este mundo de MAPS, ¿no? Que es como toda la investigación que hay detrás, ¿no? Todas estas personas como alrededor del mundo intentando dar otra vez cabida
a las sustancias psicodélicas sabiendo que tienen un potencial muy grande dentro del área terapéutica. Y creo que eso para mí fue encontrar como un oasis donde decía, qué rico poder compartir con los demás desde lugares mucho más claros, con un sentido, con una intención, con protocolos, posibilidades que nos permitan hacer pausas, que nos permitan tomar conciencia, que nos permitan incluso de repente salir de estos automatismos, ¿sabes? Creo que eso fue algo bellísimo para mí, como decir, cómo se nos ha olvidado a veces lo más básico, que es caer en esta contemplación, que es caer en estas reflexiones, que es caer en este podernos mirar unos a otros y mirar esta vida que es única, ¿sabes? Como escuchaba Pedro que decías, ¿y qué sentido tiene? ¿No? Yo decía, híjole, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? Qué complejo, pero creo que no es solo un sentido, sino es la manera en la que elijamos vivir la vida. Y si es que elegimos vivirla, porque a ratos también ese piloto automático nos lleva a una idea de decir, pues yo fluyo, ¿no? Y conforme la marea me vaya llevando, y llegamos a periodos de nuestras vidas donde decimos, ¿y qué pasó durante todos estos años? Entonces creo que más que volcarnos a decir qué pasó durante todos estos años, es una invitación a estar presentes y que suena bien simplista, pero de repente esa invitación es a sentarte sin ningún aparato tecnológico y poner una canción y ver qué ocurre. O sentarte, poner una serie y dejar el control, ¿sabes? No, no adelantarle, no atrasarle, no buscarle en las 18,000 opciones que hoy en día nos ofrecen, sino estar presentes en toda esa conciencia. Por eso creo que es esa ampliación de esa conciencia, como ahora lo llamamos, de esa conciencia de la vida misma que ya estaba puesta en nosotros, pero mi sensación es que a ratos se nos ha olvidado que hay un sinsentido, porque el final de la historia todos lo sabemos, ¿no? Algunos podemos creer que hay cosas más allá de la muerte, sí, no, cada una de las experiencias espirituales es bienvenida, pero pues de que nos vamos a morir hasta el momento y según la tecnología, todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, ¿qué habremos hecho en esa película que pasa al final de nuestras vidas? ¿Es la película que quiero mirar? ¿Lo hice? ¿O de repente fue más importante que se cayera el agua? ¿O fue más importante generar una economía súper vasta, pero que no pude disfrutar? ¿O fue más importante eh, X o Y cosas que caemos en automatismos sin darnos cuenta? ¿No? Porque lo importante para cada quien es válido, solo saber que ese está siendo tu sentido de vida y que lo estás disfrutando, lo estás abrazando, lo estás corporeando. Entonces creo que un poquito llego a través de estas reflexiones y de esta perspectiva de vida, Juan, ¿sabes? Como un poco en esa pregunta, Pedro, que a mí también me llevó a como a tener que reflexionar del sentido de vida. Está bien cañón la forma en que lo estás poniendo. Y un poco lo platicábamos Pedro y yo la semana pasada, como de cuando Pedro decía, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es o sea, si esto es un gran juego, ¿a qué estamos jugando? Es como porque pareciera que todos somos improvisadores profesionales en donde, puta, pues es lunes, pues va a ver, ¿no? Y nos inventamos. Pero dijiste una palabra donde me quiero detener un poco, ¿vale? Y que nos ayudes a ampliar, porque pareciera que lo que menos tenemos es pausa. O sea, arranca el día 6 a. Si eres Pedro, arranca 4:30 porque tiene problemas en Nah. su, ¿no? En su cabeza, ¿sabes? Porque corre a esa hora, ¿no? Así el señor, ¿sabes? Como, pero arranca a las 4:30, 5, 6 de la mañana y es como de, venga, 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 ¿sabes? Como, y como si lo que quisiéramos fuera devorarnos, más que paladear. Ahora, pienso, por ejemplo, un poco en las dos vertientes que tú haces de macro y micro, o sea, es como, pero muchas veces eso es como lo que nos oferta, lo que oferta como la micro, no tal, sino de detente y contempla. ¿Quién está haciendo, no? Eso sería un poco, podrías decir que así es.
Totalmente. Pienso que la microdosis, algo que es súper importante y como lo dices, en los dos protocolos, ¿eh? Microdosis y macrodosis, como con estos ampliadores de conciencia, algo que nos invita es a la presencia, presencia y pausa. ¿Sabes? Es como entrar en un ritmo donde no hay como una burbuja dentro de espacio y tiempo donde es ahora. No va a ocurrir después, no va a ocurrir mañana, lo que la experiencia va a tomar lugar en el presente. Algo que se vuelve súper, súper importante, por ejemplo, en los protocolos de microdosis, es justo ese espacio y ese ritual. Los seres humanos desde, ¿no? Miles de millones de años previos, ¿no? Somos seres que estamos invitados a los rituales. Somos seres que desde en un principio hacemos rituales para muchísimas cosas. De ahí muchas tradiciones que nosotros tenemos. Pero de repente en este acelere dejamos de hacer rituales. Y entonces antes un ritual bellísimo que teníamos era el de sentarnos en una mesa a comer y una sobremesa larguísima. Y ahí nos encontrábamos todos los que habitaran en ese espacio, ¿no? En esa casa o incluso a veces en esa calle. Hoy tenemos gente que es como enfrente de mi computadora o como parado en 2 minutos o a veces ni como. ¿No? Como en esta gana de seguir produciendo, de contestar más rápido, de irnos todo el tiempo a una sobreproducción que al final nos hace experimentar a veces ansiedad, a veces desconexión, a veces fatiga emocional. Y la microdosis y particularmente ese protocolo nos invita a una pausa, ¿no? A ese presente en donde hago un momento de poner cierta música, de estar en ese espacio, de preguntarme cómo está mi día, ¿no? De preguntarme qué es lo que intenciono hoy en mi día, cómo quiero que se vaya desdoblando mi día, ¿no? Saliendo de ese automatismo de bueno, café, bueno, sesión uno, bueno, grabar podcast, bueno, subirme, ir de tal a tal hora a tales citas. En vez de decir, a ver, incluso qué quiero desayunar hoy, cómo quiero que vaya mi día, qué encuentros son los que deseo que haya, ¿sabes? Es como qué necesito a ratos. eh, Hoy para tener mayor energía o qué es lo que mi cuerpo me está llamando a mayor descanso, mayor actividad, de repente poder sentarte un momento, ¿no? A tomar el sol y decir, estoy aquí tomando un sol, contemplando, hacerme preguntas muy válidas como ¿qué significa para mí estar vivo? ¿Qué expectativas tengo de este momento? ¿Sabes? Entonces, ese ritual que conlleva la microdosis es un ritual que invita a la presencia, que invita entonces a poder conectar con nuestras emociones, que invita entonces poder a ser testigos de cómo estoy en este momento y decidir salir del piloto automático a momentos, ¿no? Por eso es que es una invitación bien grande por sí misma a hacer un protocolo de microdosis. Es una invitación a decir, ¿y estás disponible para reflexionar? ¿Y estás disponible para atravesar lo que está presente? Porque justo lo que hace la microdosis es expansiva. Cuando hablamos de expansión de la conciencia, expande lo que ya está presente. No es una píldora mágica, no es un fármaco que nos vamos a tomar y vas a decir, alude a estar bien, ¿no? Creo que esa es como una lectura que se ha dado como interesante, porque no siempre una microdosis nos va a llevar a un bienestar, nos va a llevar a una conciencia de lo que está presente y esa conciencia nos puede llevar a reflexiones mucho más profundas, nos puede llevar a reconocer que necesitamos soltar, nos puede llevar a reconocer nuestras emociones. De ahí, ¿no? Que ese ritual acompañado de un proceso terapéutico puede ser sumamente expansivo en términos de darte espacios propios, darte espacios para vivir fuera de un piloto automático. Yo nada más escuchándote ya siento así como que la cabeza me empieza a, a, a dar la gana de hacer este ritual acompañado.
pero parte de mi masculinidad inflexible es como de, ¿qué onda con la legalidad? O sea, ¿cómo a pesar de esto, o sea, de que es una posibilidad, pues a veces la gente no se quiere acercar porque pues hay un marco que nos dice, hey, por ahí no puedes ir. Sí, o sea, totalmente. Pienso como a ver, si bien es cierto que todavía no son procesos o sustancias que estén en México, ¿no? Ujú. Reguladas y que, bueno, en México tenemos un conflicto enorme en términos de sustancias y de la legalidad, que no hemos logrado atravesar, para mi gusto, ciertas barreras como estos referentes de América, estos referentes de Australia, ¿no? Que es impresionante como la investigación y la forma de aproximarnos. Hoy tenemos alteraciones de sustancias enormes y sabemos que tenemos como riesgos enormes al consumir sustancias que no sabemos cómo fueron gestionadas, Obtenidas. ¿no? Entonces, la belleza de la psilocibina, y este es como uno de los grandes factores que se está como peleando, ¿no? Están en disyuntivas. Es que el crecimiento de honguitos, la verdad es que es algo que se puede realizar en casa, ¿no? Se necesita mucha asepsia, pero no es algo, es algo que nos provee la naturaleza. O sea, es algo Ujú. que si fuéramos micólogos podríamos ir a determinados espacios, sobre todo en México, porque tenemos una gran variedad, y poder hacer esta distinción y poder hacer este reconocimiento. Cuando se propone una idea de terapia de microdosis, macrodosis con sustancias, particularmente hongos psilocibes, la proponemos para el mundo, ¿sabes? No es algo que se quiera patentar, no es algo que queramos resguardar como algunos medicamentos de índole farmacológica, psiquiátrica, donde de repente tienen fórmulas como muy bien resguardadas por temas de efectos secundarios y entonces, ¿no? Algún laboratorio se está haciendo putrimillonario. Aquí más bien es una gana de aproximarnos, ¿no? Todos en estas nuevas posibilidades, además ancestrales, que ni siquiera nos pertenecen per se. Es un estudio que damos gracias a los pueblos originarios de haber mantenido viva la idea de seguir estudiándolos, de seguir utilizándolos. De ahí que los pueblos originarios pues tengan la posibilidad legal, ¿no? De seguirlos administrando y seguir trabajando con esta y muchas otras sustancias. Y creo que desde ahí nuestra curiosidad y respeto empezó otra vez a aproximarse, ¿sabes? A decir qué manera tan distinta es la de vivir, qué manera tan distinta de salir a la madre naturaleza y poder seleccionar, pero si esta planta que ya me probé, pero esta otra, pero empezar a recolectar del mundo lo que necesito y no una sobreproducción. Y entonces una toma de conciencia de lo rico que puede saberme esa manzana que acabo de agarrar de un árbol, como, ¿sabes? Creo que más en ese entorno de legalidad y ilegalidad tiene que ver el capitalismo, tiene que ver esta sociedad queriendo seguir generando y hay una gana enorme de decir, más que generar es una invitación. Una invitación, por supuesto, cuidada. ¿Y por qué cuidada? Porque sí, al ser esta sustancia, te puedes encontrar con sustancias que te venden en Mercado Libre, que te venden en Amazon, que te venden en diferentes lugares, ¿no? Como no es ponerle el nombre a estos sitios, sino que pueden estar alteradas y que estas sustancias pues las puedes encontrar, las puedes cultivar tú mismo, ¿no? La invitación es al ritual por sí mismo, a la presencia por sí misma, al acompañamiento de hacer una integración incluso de la experiencia. Porque poderte dar un protocolo, una macrodosis, una microdosis, incluso hacerlo en un espacio recreativo, pues seguramente la pasarás muy bien, ¿no? O habrá ciertas experiencias. Pero, ¿qué pasa después de la experiencia? ¿Qué sí puedo sostener en esta cotidianidad? ¿O después de la experiencia voy a regresar a este automatismo? Porque estás hablando de una experiencia
depende de qué protocolo, pero que va a estar luchando por lo menos con 21 años de tu vida, con caminos que ya se generaron y que ya están pavimentados y ya están súper iluminados y que tu cerebro, ¿no? Ya generó así súper bien. Y entonces de repente es, y vamos a hacer la chamba, porque ninguna sustancia por sí misma es mágica. De ahí que los procesos terapéuticos de integración, los procesos de estar en una reflexión, de poder darte cuenta de qué está ocurriendo, sea tan importante, ¿no? De ahí que cuando tú tomas esta cápsula, hablando de las microdosis, la invitación es no te la tomes en la mañana como tu suplemento, no te la tomes como tu queratina. Toma una pausa para darte cuenta qué le estás ingiriendo a tu cuerpo, qué estás abriendo a tu cuerpo para, qué es lo que estás disponible a hacer. Y la verdad es que cuando hacemos esos espacios, nos sorprendemos a nosotros mismos de lo que vamos encontrando ahí, ¿no? Oye, dijiste algo que quiero ver si nos puedes dar un poco más de luz, porque el otro día leía un texto que se supone que le hacen una entrevista al Dalai Lama, donde él habla de la popularización, ¿no? Como de estas religiones más asiáticas, ¿no? ¿Sabes? Como Tao, Zen, ¿no? Y entonces como que le preguntaban que qué pensaba él de que había un boom, sobre todo de Europa, yendo a, ¿sabes? Como a estos pueblos a tener estas sabidurías, ¿sabes? Como muy budistas. Y él dice una frase bien padre porque dice, bueno, todo el mundo es bienvenido, aquí pueden venir todos, ¿sabes? Como si si aquí encuentran ¿no? Un camino, todos serán bienvenidos, mientras traigan apertura de corazón y de mente, no sé qué tal, ¿verdad? Pero lo que yo les digo a todas las personas que vienen es, no olviden, ¿sabes? Como las religiones de sus padres, Mm. ¿sabes? Como, y esta frase me gustó en el sentido de, no olvidemos la sabiduría de los pueblos originarios. Y ahorita que lo ponías en ese sentido es, o sea, México tiene una tradición Enorme. enorme, ¿no? Del trabajo, sobre todo con hongos psilocibe, pero igual con peyote, ¿no? Tal. O sea, es como, hay una tradición ancestral chamánica, ¿no? Como precolombina de, ¿no? De una conexión dura con la planta, que pareciera que lo que hicimos fue ponerle asfalto y olvidarnos que, ¿no? Que esas plantas existían previo a nuestra cultura, ¿no? Y entonces, ¿qué onda con todo sabes, como todo este intercambio que están haciendo? Lo vi en el congreso que me invitaste, o sea, es como en donde en un momento hay un turbo mega científico o científica hablando tal, pero en la siguiente conferencia, ¿sabes? Como hay una madre, ¿sabes? Como medicina, ¿sabes? Como, o un ritual, ¿no? Como de herencia chamánica, ¿no? Tal. ¿Cómo es para ti, ¿no? Como psicóloga, como psicoterapeuta, ¿no? Tener este intercambio con científicos, ¿sabes? Como brujos, chamanes, todos en el mismo camino, ¿no? Recuperan, o sea, como quitando el asfalto para ver qué había abajo de toda, ¿no? O de toda esta tierra. Es padrísimo, 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 porque creo que hay un punto súper importante, ¿no? Me parece que es delicioso hablar de ese diálogo. Creo que es un diálogo en pro, en pro de buscar y de ampliar perspectivas, en pro de reconocer incluso la sabiduría y lo que ustedes dicen, cada quien que puede traer a la mesa. ¿No? ¿Qué podemos traer a la mesa para enriquecer la mesa? ¿No? Para que este festín llamado vida, que esta experiencia que transitamos se pueda volver mucho más placentera para todos. Y todo cabe, ¿no? Nada más desde este lugar donde podemos ir dialogando y ir reconociendo las diferencias. Para mí es súper, súper, súper importante reconocer la tradición de los pueblos originarios y reconocer que es muy diferente el trabajo que ellos hacen y su aproximación a la aproximación terapéutica, ¿sabes? Como em, la aproximación que ellos hacen tiene una parte ancestral, una parte de tradición, una parte en donde
la habitan desde una espiritualidad muy distinta, en donde hay creencias y conexiones las cuales honro, pero me vivo no pudiendo pensar que yo poseo esas conexiones. Y no porque sean conexiones que tienes que desarrollar, sino porque son conexiones que se dan de los mismos espacios que habitas, ¿sabes? Tuve la fortuna de poder ir con la abuela Alejandrina, una de las principales personas que nos permite ser este puente entre el diálogo con los pueblos originarios y la parte de la terapia, ¿no? La parte de las investigaciones y honrar el trabajo que hace, honrar la invitación que hace desde la presencia, desde estar rodeada de una naturaleza y perderte en no una idea de lo que marca el reloj, sino pues veamos qué toca hacer hoy. Si ir y poner y sacar los huevos que puso la gallina, ¿no? Si ir y recolectar plantas para volverle a shampoo, jabón, si en ese momento ir y tener espacios simplemente de presencia, ¿no? Como creo que es bien distinto. Desde ahí, algo que es importante es honrar ese espacio, ese crecimiento espiritual y darnos cuenta que nuestra aproximación va a ser distinta, pero no menos válida, ¿no? Va a ser distinto porque recuerdo que era como decirle, bueno, y trabajamos con microdosis, macrodosis y cuántos gramos tú consideras, y era como, ¿gramos? ¿De qué me hablas? No, no, aquí no medimos gramos, ¿no? Aquí es como una conexión espiritual distinta que ha estado presente desde que ella nació por una tradición, a la cual yo no tuve acceso. Entonces, desde ahí yo tuve acceso a otra perspectiva. ¿Peleadas? Por supuesto que no. ¿Pueden coexistir? ¿Pueden alimentarse? ¿Pueden traerse a la mesa? Sí, por supuesto. Y ambas valiosas, porque la búsqueda de ambas es distinta también. ¿Sabes? Em, de repente esta parte de integrar, esta parte de poder tener una escucha y dar seguimiento a lo que sucede en estos protocolos, el poder reconocer que en este conocimiento de estas sustancias, a ratos para mí son 8 años, 10 años de estos trabajos, para ella es más de una vida. ¿Sabes? Entonces, sería muy injusto ponernos ahí, pero definitivamente es importante poder dar, eh, como honrar más bien esos procesos y reconocer que vas a entrar a procesos distintos, ambos válidos, pero tendrás que ver cuál es lo que tú estás buscando. ¿Qué hace más eco contigo? Es un poco, o yo lo vivo desde este lugar que me hace mucho sentido y que muchas veces hemos como tenido la oportunidad de dialogar si es mejor el psicoanálisis o la Gestalt o la terapia existencial. No se trata de quién es mejor, es qué para ti hace eco. No se trata de ver si el budismo, si el cristianismo, si el catolicismo es mejor. Creo que mientras sigamos con esta idea de jerarquizar qué es mejor, qué es lo que me va a dar mejor bienestar, podemos seguir cayendo en esta voracidad, en este ciclo de ¿qué me va a hacer mejor? Tomarme 18 vitaminas diarias, pum, 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 pum. Sí, sí, eso te hace mejor a ti, a mí, es diferente. O la misma invitación continua. O tomemos conciencia que igual y para ti es mejor tomarte tu juguito verde en la mañana y para mí echarme el taquito de barbacoa. No, no, Yo soy la no segunda. podemos generalizarnos, porque creo que si nos generalizamos, reducimos, en vez de ampliar, tantas posibilidades hay en este mundo, tantas invitaciones a experimentar, que a veces nos hemos perdido y decidimos experimentar el mismo día, una y otra y otra y otra vez, como en esta película, ¿sabes? Como en Ujú. Corre, no la corre, de o sea, o sea, vemos la película y decimos, ¿qué es esto? ¿Cómo? Es un loop infinito. Y a veces no estamos nosotros ahí. La O mayoría de veces yo así estamos. sea, ¿qué toca en el lunes? Ta, 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 ta. ¿Qué toca en el martes?
Y no es que toca. Hay una parte donde hemos, creo, olvidado esta libertad. Hemos olvidado que el abanico es enorme, que no siempre tienes que desayunar huevito, ¿no? Que no siempre tienes que tener lunes, martes, miércoles igual, que puede haber diferencias y no tienen que ser enormes, no es como, vete de viaje todos los días, conoce un nuevo país, conoce una nueva persona. Tiene que ver con, ¿qué pasa si hoy tomas una conciencia distinta y reconoces qué necesitas? Estoy A segura que tus veces, días van a ser diferentes. a veces yo creo que incluso hacerlo consciente, aunque sea lo mismo, pero como que elegir, o sea, tú decir, sí, voy a seguir desayunando mi huevito como siempre lo preparo, pero desde tú tener la posibilidad de elegir otra cosa y elegir lo que tú quieras. No creo que hacerlo desde la conciencia de yo estoy eligiéndolo hace una experiencia completamente diferente. Pues esa experiencia distinta es asumir la libertad que Ujú. tenemos y no caer en ese automatismo al cual a ratos creemos que estamos condenados, ¿no? No, no lo Qué, sé. qué chistoso, porque sin querer me sonó como, como hasta lección de pareja, ¿no? O sea, monogamia, bigamia, poligamia, bla, bla, no sé, no importa, solamente desde qué lugar lo estás, ¿no? Lo estás poniendo. O sea, puedes elegir la que tú quieras, pero date cuenta de la libertad. Oye, no quiero que se nos acabe el capítulo. Esta es pregunta chismosa. Es como aquí vamos a simular que no nos está escuchando nadie. Solamente es pregunta chismosa. Venga. Pero tú como facilitadora de procesos grupales, ¿no? Así de ampliación de la conciencia, ¿crees que hay, o sea, crees que los hombres, una, vamos a esos espacios? Dos, nos dejamos ir. Tres, ¿sabes? Como, es como, ¿crees que hay algo del género, ¿no? Como que en ese sentido, o lo ves indiferenciado así, donde hombres, mujeres van por igual, ¿no? Se permiten. Entonces, como porque mucho hemos hablado como de las resistencias de la masculinidad. Y siento que sobre todo una macro puede generar, o sea, pues es que sueltas completamente. Es que por un momento te digo, tú vas a ser mi sitter y yo suelto. Entonces, no tengo mucha claridad si, sabes, como si hay una diferencia en género de cómo nos estamos acercando a la ampliación, si sí nos estamos acercando a la ampliación o le seguimos echando ganitas, mi querido Pedro. No, creo, o sea, es interesante, fíjate. En macrodosis no he encontrado una diferencia, ¿eh? Pienso que hombres y mujeres están en esta gana de explorar y experimentar, como toma de conciencia, como entrar a hacer un trabajo personal, en mucho curar o sanar o reconocer trauma, ¿no? Pienso que hoy en día se nombra mucho el trauma, se nombra mucho eh, estos procesos, ¿no? Incluso hace un par de semanas estuvo Gabor Mate, un gran terapeuta, autor que habla sobre el trauma y acabó y cerró su ponencia, ¿no? Diciendo como la mejor forma para curar el trauma es reconectar, ¿no? Quitar esa desconexión y volver a conectar. Y creo que hay una población con mucha gana de regresar a esos espacios, con mucha gana de volver a esa presencia. Sin embargo, en protocolos de microdosis, me es bien interesante cómo, al menos mi experiencia de acompañar, ha sido mayormente a mujeres. Eh, y no sé si hay como esta percepción, ¿no? Y constructo social donde haya una mayor apertura a esta conexión sutil, a esta posibilidad de reconocer esos pequeños cambios, estos sutiles susurros que nos da de, ah, mira, podría haber otro caminito, podrías hacerlo diferente, podrías mirarlo diferente. Creo que tiene que ver. Y aunque sé que hemos caminado millones en ese aspecto, em, sigo creyendo que al hombre se le invita a estar más en automatismo, ¿eh? Pienso que a ratos la mujer puede tener un poquito más de estos espacios, no abismalmente, porque también hay una carga de muchas actividades, pero
Si lo ves en esta tradición de yoga, de meditaciones, de respiraciones, la población sigue siendo mayormente femenina. Aunque hay espacios hoy particularmente hechos para hombres, que me parece como importante para poder ir mezclando y ganando terrenos que podamos cohabitar, coexistir en ellos, creo que a ratos sí hay cierta preferencia en protocolos de microdosis con mujeres, que los hombres que he tenido el privilegio de acompañar se sorprenden muchísimo. Es un trabajo súper satisfactorio porque se acaban sorprendiendo muchísimo de lo que es salir de estos espacios, porque a ratos los veías trabajando a 1000 por hora y diciendo, ¿cómo? ¿Esto es todo? Ya llegué a comprar la casa, ya llegué a el siguiente puesto que quería, ya llegué a... Y sigue habiendo un vacío. Y es como, pues es que chance y ni siquiera nos detuvimos a preguntarnos si eso es lo que queríamos. Y entonces cuando alcanzas algo que no era lo que tú querías, pues se siente raro porque dices, ay, ¿qué pasó? ¿No? Y a veces con estos protocolos dicen, a ver, ¿qué deseo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Cuál es ese objetivo que sí quiero irme acercando a? Y no es que la microdosis o estos protocolos te los vas a tomar y vaya a pasar, pero te da la oportunidad de reflexionar y accionar con una intención de esa libertad y asumirla hacia los lugares que tú genuinamente quieres ir caminando hacia. No nada más porque todos dijeron que aquí, pues vamos todos para acá. O porque esto es el, ¿no? Lo que sigue es, pues entonces, tener más dinero, tener un mejor puesto, comprar esto, el coche, no, sino, pues chance y lo que yo quería era, pues, agarrar y tener mañanas libres para ponerme a cocinar, ¿no? Ustedes que cocinan, ¿no? O sea, pienso como en qué ha pasado particularmente y escuchaba un poco de esto cuando tuvieron hace un par de podcasts, creo que hablaban de esta idea, ¿no? Que hay de qué se espera de los hombres. Uf, creo que está bien difícil. Ahorita están en un lugar bien raro, he de decirlo, porque ¿Quieres pareciera que contestarnos la pregunta? Porque nosotros seguimos preguntando. creo que me encanta la idea que lo construyamos juntos. Creo que no sabemos, pero es que ni siquiera es solo de los hombres. Creo que no sabemos qué esperamos de las relaciones hoy en día. ¿Qué esperamos de nosotros? Y la invitación, ¿no? De estos ampliadores de conciencia es justo. Démonos cuenta qué esperamos y qué queremos traer a la mesa, qué deseamos nosotros. Escuchaba, por ejemplo, Pedro, que hiciste hace poco este maratón, ¿no? El de Valencia. Ujú. Y a ratos es sostenerte y preguntarte, ¿para qué corro? No lo ¿Por qué sé. corro? ¿Sabes? O sea, y a ratos, porque es bien fácil entrar en este loop de corre para hacer un sub 3 corre para, ¿no? Hacer los majors, corre para. Y de repente es, chance, y no corro para algo. Solo por Fruto. disfrutar o reconectar, ¿no? O sea, creo que justamente me gusta la postura de la pausa para saber qué es lo que quiero, ¿no? O sea, porque creo que incluso en esta dinámica de qué esperamos de los hombres o qué esperamos de las mujeres es porque ya no tenemos una pausa. O sea, antes había una estructura bien clarita de qué era lo que cada quien tenía que traer a la mesa. Ahora hay oportunidades y en estas oportunidades necesitamos esa pausa para saber qué es lo que quiere cada uno para sí y qué es lo que queremos poner en la mesa. Y recordando que eso va a ser parte del movimiento y va a estar cambiando constantemente, ¿no? Porque el sentido nunca lo vamos a encontrar afuera, sino lo vamos a encontrar en la manera que habitemos nuestra conciencia. Ese es el sentido. ¿Ya ven por qué les dije que nos teníamos que poner smoking? O sea, Ok. es este remate. Oye, déjame hacer una maldad contigo. Quiero abusar de nuestro vínculo para hacerte una maldad, para comprometerte. Pero es que creo, o sea, ahorita que tocabas el tema del vacío existencial, creo que es un tema que valdría la pena que lo peloteáramos, porque
Pedro y yo hemos hablado en varios capítulos, y ahora que lo pones en la mesa, de que muchas veces ese es el arrojo, lo hablamos desde la masculinidad, pero en el entendido de que hombres y mujeres, ¿no? Como estamos juntos en esta tierra dándole vueltas, ¿sabes? Vueltas y vueltas y vueltas cada año. Es como, creo que el rollo está en que vivimos en una época en donde hay un sinsentido generalizado. O sea, es como yo sigo esperando cuando me llega la de mi papá, que él como a los 40 él sabía qué pedo de la vida. Y yo a mis 40 sigo diciendo, ¿y en qué momento llega el pinche mail? ¿Sabes? Como, entonces, si nos aceptas la invitación, nos gustaría tenerte en breve, digamos que la siguiente semana, este, no, pero en breve cuando esté tu agenda como lista para poder hablar del vacío existencial, que creo que es uno de los grandes malestares de nuestra época, que nos lleva obviamente a la soledad existencial, A en donde correr estamos maratones. hiperconectados sin conexión. Y mira, me encanta, por eso estamos tan conectados. Me encantaba la idea de dejar, porque a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Cuando los escucho y cuando hacen ustedes esta invitación, como cuatro preguntitas que van de esa mano para los que nos escuchan, para nosotros mismos, ¿no? Que me parece que van en torno a eso. Eh, ¿Qué me hace sentir realmente conectado, ¿no? ¿Quién soy yo cuando dejo de intentar cumplir expectativas? ¿Qué significa estar vivo para mí? ¿No? Como... Ay, preguntitas, dice, Sí, sí. dice. Si nos Ay, ay, quedamos con esas preguntas, Suavecitas, podemos suavecitas. empezar a tomar conciencia y traer a nosotros este Uberbed, ¿no? Entonces, pero hagámoslo. Será un placer poder acompañarlos de nuevo, chicos. pues ahí nos cuentas, ¿sabes? Como ya por fuera nos cuentas cómo anda tu agenda para ver si lo podemos programar pronto, porque me parece que estas preguntitas, así que dejas nada más para que el lunes, ¿no? Así que arrancamos nuestra semana con el sonido del Listo. silencio, pues tengan toda la semana para pensar en las Las micro preguntitas. preguntas y tengamos carnita para después. Y de hecho, si alguno de ustedes, esta invitación que nos hace Vanessa, como de hacer esta reflexión, les lleva alguna inquietud, pónganla en la descripción de este podcast, ¿sabes? Como porque aprovechando que le vamos a hacer manita de puerco a Vanessa para que regrese, ¿sabes? Como quizá, ¿no? Podamos Peloteamos. enriquecer incluso ese mismo capítulo. Está padrísimo, ¿No? me encanta la idea. Y no Un sé si nos placer, quieres dejar chicos. tus redes, Vane, tus redes, tu contacto. Pues les dejo mis redes, ¿no? Sobre todo Instagram creo que es el que más por ahí puedo tener y estoy como V-R-F, ¿no? Es Vanessa Ramos Flores, por eso la inicial de cada una de mis letras con guión bajo por ahí, ¿vale? Muchísimas En esta, gracias. en esta misma, o sea, en tus redes, la gente si está buscando información de micro, de macro, si está buscando terapia, aquí es donde pueden Si me pedir toda la mandan un información. mensajito, yo directamente les contesto, ¿no? Y ya nos podemos poner en contacto, vía WhatsApp o vía telefónica, ¿no? Y ya desde ahí poder concretar el inicio de un protocolo, una sesión, procesos de integración, ¿no? Porque muchas veces también la gente hace estas experiencias y con gusto los puedo acompañar a integrarlas, que es el 90% de la experiencia, ¿no? Oye, pues de nuevo, mil gracias ¿no? por tenerte aquí. La verdad es que para mí es un súper, súper placer. En el sentido profesional, me parece que, pues como hay personas con las que te callas y escuchas porque, ¿no? Como lo que traes tú en la cabeza siempre me ha parecido un chingo. Pero en el sentido personal, que tú estés en el sonido del silencio es una gozada, ¿sabes? Como, o sea, es como cuando tu gente, ¿no? Viene ¿sabes? Como a jugar contigo. Gracias por traer tu balón, gracias ¿sabes? Por ponerte a jugar con nosotros un ratito. O sea, como ya haremos la siguiente porque creo que está bien, bien padre y de nuevo, gracias por venir al Sonido del Silencio. Gracias a ustedes, un placer, chicos. Sigan con este proyecto que está divino, hermoso y que nos ayuda y nos invita a todos a nuevos espacios. Gracias. Muchas gracias. Nos Bye. vemos la próxima semana. Y no se olviden de suscribirse y ponerle la campanita.